Bueno, buenos días. Continuando con el programa y tratando de ser lo más corto posible, a mí me toca la parte de irnos un poquito del bienestar animal y vamos hacia el bienestar del bolsillo. Vamos a hablar de cómo está el sector, ¿no? Porque el bienestar animal encaja dentro de un sector y encaja dentro de un negocio. Y por lo tanto la idea sería mostrarles brevemente cómo está parado el sector porcino hoy y después al final, en la segunda mitad, ver hacia dónde vamos con el sector porcino de Argentina. Por supuesto que esto, ustedes van a ver una serie de datos y también de opiniones, y me gustaría, si alguno de ustedes quiere aportar algo mientras vamos desarrollando la charla, no hay ningún problema. Seguramente es mejor debatir cuando uno habla del sector, porque cada uno tiene una visión y una perspectiva que puede ser diferente. Así que, con todo gusto, cuando ustedes tengan algo para aportarme, me paran y no hay ningún problema. Yo necesito que esto ande, eso sí, porque si no me largo a llorar. Ya empecé llorando. Voy a largar a llorar. Bueno, ¿a dónde estamos parados? ¿Ese avanza? Ah, ahí está, gracias. Ahí está, gracias. Esta primera imagen que le voy a mostrar, para mí dice todo, ¿no? Hoy Argentina destina actualmente, ahora, el 99% de lo que produce al mercado interno. ¿Mm? Y el 1.3% al mercado de exportación. Si ustedes tomaran el sector porcino hace 2 años o 3 años, nosotros teníamos 2 motores. Uno grande, que era el mercado interno, el consumo interno, y otro que venía empujando y creciendo, que era el mercado de exportación. Hoy el de exportación se apagó y tenemos solamente el motor que nos lleva hacia adelante, que es el de consumo interno, que ahora vamos a ver los datos y la variable. Pero a la hora de definir dónde estamos parados, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar en esto. Nosotros le estamos vendiendo cerdo a un consumidor que está cada vez peor. Entonces, muchas de las discusiones que se dan en el sector sobre el precio del capón, por qué no aumenta, la culpa la tiene aquel, que el otro, que esto, pensemos quién nos está comprando cerdo. Y pensemos por qué nosotros vamos a ver algunos datos sorprendentes del crecimiento que estamos teniendo. Hoy el sector porcino es un sector que está apuntando el 99% de lo que produce al mercado interno. Estamos apuntando al consumidor interno de argentino, que tiene un poder adquisitivo cada vez más deteriorado, ¿no? ¿Cómo estamos en faena y producción? Bueno, durante la comparación del 2021 nosotros crecimos en faena el 6,6%. En realidad el sector porcino mostró mostró una maduración sorprendente, una consolidación sorprendente, porque no dejó de crecer a pesar de estos últimos 4 complicados años para el país. Atravesamos la pandemia, atravesamos la crisis económica que está sufriendo el país con crecimiento. Y un crecimiento importante, que no fue, por supuesto, del 10% como veníamos teniendo, pero supimos crecer a un ritmo del 6 y 7%, tanto en animales faenados como en producción de toneladas de carne. Cuando comparamos el 2021 con lo que va, yo pongo datos oficiales, datos del Ministerio, que los publicados son hasta agosto. En estos 8 primeros meses hemos crecido en animales faenados el 2%. Seguimos creciendo a un ritmo este año un poco más lento, probablemente terminemos cerrando el año con un crecimiento en faena del 13,4%. Con respecto a la tonelada de carne, hemos estabilizado el crecimiento. En algunos meses de estos 8 meses se vendió un animal un poco más liviano, producto de la crisis que teníamos con los precios, y eso hace que por ahí las toneladas de carne no hayan tenido el crecimiento del 2% que tuvo los animales faenados. Pero todavía estamos creciendo y eso es la buena noticia. El cerdo, reitero, en estos últimos 4 años tan difícil para todos nosotros y para el mundo, supimos crecer. El gran motor, como yo recién les decía, es el consumo interno. ¿Qué está pasando? En el 2020-2021 crecimos en el consumo interno un 2,2%. Y en estos primeros meses del año, este es un gráfico que les muestra todo el 2021 mes por mes y todo el 2022, en los primeros 8 meses del año crecimos
el 8,6% en consumo. Este año crecimos el 8,6% en consumo. ¿Saben cuánto creció la vaca? Bajó el 0,3% en nuestros 8 meses del año. Y el ave se quedó estancada, creció solamente el 0,5%. El cerdo creció el 8,6%. Ese es el motor que no tenemos que apagar. Ese es el motor que nos tiene que definir una nueva forma de producir cerdo, que no va a ser una forma para ahora, va a ser una forma para lo que viene. Ojalá el bolsillo de la gente se recupere lo más rápido posible y todos empecemos a estar mejor en esta bendita Argentina. Pero por lo pronto, y si uno lo mira para adelante, que nos va a costar bastante que esto se acomode rápidamente, este crecimiento es sorprendente y habla muy bien de un sector maduro, de un sector que entiende dónde se juega el partido de fútbol, que entiende la cancha en la cual tiene que jugar. Y eso es muy bueno y nos permite, reitero, redefinir cómo va a ser la producción porcina que viene, que es lo que vamos a hablar en la parte final de la charla. Y cuando digo la redefinición, digo esto, ¿no? Porque cuando el precio del capón, como está ahora, sigue creciendo, que es lo que necesitamos nosotros porque nos crecen los costos, el consumo, fíjense que en los últimos 2 meses empezó a declinar. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Nosotros necesitamos que el precio del producto que vendemos crezca, pero cuando crece para nosotros, crece 3 veces más para el que lo come. Y parecería, vamos a ver cómo se sigue comportando, que en estos últimos meses, producto del crecimiento bastante importante que ha tenido el capón, el crecimiento del consumo empezó, por lo menos comparando julio con agosto, comenzó a bajar. Vamos a ver si esto se estabiliza, se mantiene o tiene una tendencia hacia la baja. Que la tendencia hacia la baja, acuérdense que significa que después va a haber menos demanda de capones y ahí es donde empezamos, sobre todo los pequeños y medianos productores, a tener problemas. Esto es solamente una tendencia, se mostró nada más que en agosto, pero bueno, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con las importaciones? Bueno, las importaciones, ustedes saben bien que durante el año 2021 creció el 86% con respecto al 2020 y fue un tema de debate en el sector, como lo es siempre. Siempre el tema de las importaciones son un tema de debate. ¿Cuánto es la participación o la relación toneladas importadas al 2021 con la producción? El 6%. Yo decía el otro día en una charla el viernes en un congreso que recordemos que en algunos momentos, los que somos más viejos, por ejemplo, en época de Menem, cuando uno relacionaba lo que venía de afuera con lo que producíamos, era el 60%. Hoy tenemos un crecimiento en las importaciones, pero cuando uno lo contextualiza a la producción, tenemos el 6%. Entonces una de las personas que estaba en la sala me dijo, pero cuando uno lo que nosotros ¿qué importamos? Pulpa, paleta, jamón, bondiola, y ahí el efecto es mucho mayor al 6%. Y eso es cierto. Sí, es cierto. En el caso de algunos cortes, como la bondiola, el 50% es la participación de los productos importados. ¿Dónde viene esto? De Brasil. El 88% viene de Brasil. Entonces, este número que parece no tan preocupante al decir de lo que producimos nosotros, el 6% viene de afuera, no es lo mismo cuando uno analiza la comparación de la participación de estos cortes, reitero, sobre todo la bondiola, que es un corte premium, la pulpa, la paleta, el jamón trozado, ahí las participaciones pueden ser mayor e inclusive se llegan a encontrar en carnicería, que eso antes no se daba, alguna bondiola brasilera. ¿Qué está pasando con las importaciones en el 2022, agosto? Comparando enero-agosto de 2021, enero-agosto del 2022, nosotros seguimos creciendo en importaciones, un poco menos, pero seguimos creciendo, el 40%. El tema de las importaciones, yo lo defino como 2 cuestiones. Primero, tenemos un problema macroeconómico, y todos ustedes lo saben. ¿Cuál es el problema macroeconómico? Un dólar poco competitivo, que hace que a la hora de importar seamos poco competitivos con carne de Brasil y a la hora de exportar seamos caros para el mundo, ¿no? Eso hizo que cayeran las exportaciones y subieran las importaciones. Pero también tenemos otra cuestión. Cuando se plantea que no vamos a importar, que paremos las importaciones, que vayamos a la importación a cero, olvídense, eso no va a ocurrir. En el tema de las importaciones, lo que alguna vez vamos a tener que ponernos es sentarnos con la industria,
cuotificar, decirles cuánto necesitan, qué tipo de corte, por qué lo importan, qué podemos producir nosotros y ponernos de acuerdo. Que las importaciones van a llegar a cero, nunca van a llegar a cero, porque acuérdense que estamos en un mercado abierto, que somos parte de un mercado común y que el intercambio comercial con Brasil es muy positivo para la Argentina. Más de 1.500 millones de dólares a favor nuestro. Entonces, cuando se plantea, vamos a pararnos en la ruta, cortemos los camiones, cerremos la frontera, Brasil nos va a decir, no, vamos a parar en la ruta y le vamos a cerrar los camiones de trigo. ¿Está? Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con la industria para ver, y eso se trabajó en estos últimos meses, para ver realmente qué se importa, qué necesidad tiene la industria y cuantifiquemos un volumen de importación que no nos afecte a nosotros y le favorezca a la industria. Por otro lado, con nuestra macroeconomía tan variable, y no se le puede decir a la industria cuando tiene un dólar poco competitivo en Argentina y la carne de cerdo de Brasil es barata que no vaya afuera. Lo van a seguir haciendo. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo, pero es una cuestión que va a ser difícil. Lo que yo reitero, creo que tenemos que manejar en el tema de las importaciones es cuánto nos está impactando y cuánto nos está perjudicando. Fíjense, no sé, para mí, si vos me decís punto de equilibrio, creo que Argentina tendría que importar 10.000, 15.000 toneladas, que es lo que llegamos a importar hace 6, 7 años atrás y era una relación del 2 al 3%. Anuales, sí, anuales, sí. Creo que eso sería, pero lo digo yo, te digo, puede ser más una expresión de deseo que lo que puede pasar, ¿está? Porque reitero, cuando el dólar se pone poco competitivo, vos andás a parar a la industria que no te traiga carne de Brasil. Y estamos en un mercado de intercambio, lamentablemente es así. Sí, creo que tenemos que trabajar mucho en el destino y cómo se destina esos cortes, ¿no? Acuérdense, todo lo que estamos en el sector lo hemos peleado, el descongelamiento, la apuesta a consumo, tanto en supermercados como en algunas carnicerías, las cuestiones sanitarias, no cabe ninguna duda. Bueno, hay una serie de factores que tenemos que ponernos de acuerdo. Ah, sí, seguro. No, seguro, si nosotros... Y sí, en estos momentos están más o menos. Ahora te voy a mostrar cómo viene cayendo. ¿Sí? Sí. Por eso te digo, no es un tema de pelear. Yo veo que cuando empiezan a importar, todos empezamos a enojarnos, y que este gobierno, y que aquel, y que el otro, y que vayamos a cerrar la frontera, que le pongamos Miguelito a los camiones. Eso no va, porque estamos en un mercado abierto, y hasta como ustedes dicen, por ahí algo tenemos que importar, porque si no, no lo podemos producir nosotros. ¿Está? Y después está la buena fe de decir, todos estamos en un mismo barco, bueno, trabajemos juntos, que es lo que nos falta. Voy más rápido para que no se me acabe el tiempo. Esta es la evolución durante este año de las importaciones. Y fíjense que hubo dos factores. Cuando uno analiza el precio del dólar en Brasil, en enero nosotros teníamos 1,65, Brasil 1,09. Ahora, con esta pequeña devaluación que está haciendo Argentina gradual, ¿cuánto tenemos nosotros? 1,81, agosto, 1,25 Brasil. Ahora, esto nos diría, che, bueno, que el gobierno devalúe más, así somos más competitivos. ¿Qué pasa cuando uno devalúa? Vamos a exportar y vamos a importar menos, pero ¿qué le va a pasar al bolsillo de la gente? Se va a deteriorar más. Entonces, es un combo que tiene que irse acomodando. Y hay otra cosa que hizo el gobierno, no para beneficiar al cerdo. Nunca, yo por lo menos no veo medidas integrales para beneficiar al cerdo, pero sí porque no tenía dólares para darle a los importadores. Entonces lo que hizo suspendió las licencias de renovación automática y eso complica muchísimo la importación, porque los que son importadores o han estado en esto lo saben, demora más tiempo, los dólares que le dan para pagar las importaciones se demora más tiempo, y entre estas dos medidas, un poco que se acomodó el dólar y la suspensión de las licencias en automática, las importaciones, salvo septiembre, que subió un poquito, empezaron a caer drásticamente. Y este año vamos a terminar con un valor de importación bastante más acomodado que lo que terminamos el año pasado. ¿Cómo estamos con las exportaciones? Bueno, esto es lo que yo decía que es el motor que se apagó. Un mundo convulsionado, ¿no? Con alguien que lo domina, que es China. China domina el mercado de exportación. China domina muchas cosas, pero dentro de lo que es el cerdo, el mercado de exportación porcino pasa por lo que le pasa a China.
Y todos sabemos que después del brote de peste porcina africana, China comenzó a reacomodar su producción, empezó a aumentar, eliminó las empresas de traspatio, las concentró en grandes empresas y empezó a crecer casi al ritmo del 2019 en cuanto a producción. Eso hizo que bajara la demanda de China en cuanto a carne, bajara la cantidad y bajara lo que paga. Y eso puso en jaque al mercado internacional del mundo. Europa empezó con sobreoferta, encima a Europa le aparece el brote de peste porcina africana, que después se nos transmite también a América. Bueno, eso hace realmente un revuelo en el mercado de exportación que está bastante complicado, está bastante complicado. Bueno, nosotros en ese contexto y con nuestro dólar poco competitivo, habíamos llegado en el 2021 a 30.000 toneladas, ya en el 2021 habíamos bajado 27% de las exportaciones y esto es lo que nos está ocurriendo en estos primeros meses de este año, ¿no? Bajamos el 77%. Agosto del 2021 habíamos exportado 26.000 toneladas, ahora estamos en 6.000. Acá teníamos muchos de cortes y de medias reses, acá volvimos toda vez de nuevo los subproductos. Por lo tanto, hoy el motor de la exportación está apagado. ¿Se reactivará? Yo en el corto plazo no creo. En el corto plazo no creo. ¿Por qué? Porque Brasil está siendo muy agresivo, Europa está tratando de ser muy agresivo y nosotros a China le estamos, digamos, prácticamente ya no entrando más. Y hay otra cuestión que es preocupante, que creo que todos ustedes la escucharon. La economía del mundo ya no se habla de desaceleración, sino se habla de recesión. Inclusive se habla de recesión en China, que hace más de 50 años que no tiene problemas de ese tipo. Entonces estamos en un mundo complicado, ¿para qué? Para pensar que vamos a retomar el mercado de exportación. ¿Qué hizo los exportadores? Bueno, acá está Ale de Pormá, que sabe mucho más que yo de este tema, pero se empezaron a buscar otros mercados para tratar de retomarlo, pero creo que va a ser un proceso un poco más lento y ojalá, por lo menos en el mediano plazo, volvamos a tener algún volumen importante de exportación, ¿no? No sé, Ale, si vos querés agregar algo en esto. Claro. Exacto. Tenemos una carne cara, claro, claro. ¿Sí? Exacto. Sonaste. Exacto, exacto. Por eso entiendo, no nos va a ser tan fácil volver a tener ese volumen que veníamos teniendo, que era un crecimiento casi del 40% por año en el mercado de exportación. Sí, eso es también, te lo agradezco porque me había olvidado decirlo, eso también es preocupante para nosotros, porque está cayendo el 70% de la carne de vaca iba a China y ahora también está cerrando o está disminuyendo, lo cual puede complicarnos porque, bueno, el mercado interno nuestro, ¿no? ¿Qué puede pasar en el resto del año? Bueno, analicemos el precio. Yo creo que esta es una definición muy importante, precio y consumo. Precio y consumo. Tenemos que tener ese equilibrio, que no se nos, digamos, que no se nos desarme ese equilibrio que hemos tenido y esa competitividad que tiene hoy la carne porcina a nivel de consumidor para seguir creciendo. El precio, esto es 2021 y lo que va del 2022, se comportó como se viene comportando el mercado en los últimos 7 años. Un primer semestre complicado y un quiebre por ahí en junio y julio con un crecimiento en el segundo semestre. Durante el año 2021 fue así y miren en el 2022. Si ustedes miran el 2021, el 2022 el crecimiento fue mayor. Este es un dato de la Asociación de Productores Porcinos que marca precisamente el comportamiento que tiene el mercado en los últimos 7 años. Fíjense cómo en este 2022 tuvimos un crecimiento bastante por arriba del promedio que habíamos tenido. Pero ese es el mercado que nosotros hoy tenemos en Argentina.
Peleamos durante los primeros 6 meses, se nos complica muchas veces por el cambio de las variables, y en el segundo semestre nos recuperamos, y entre ese primer semestre difícil y el segundo semestre positivo, vemos cómo cierra el año desde el punto de vista del precio y por ende de la rentabilidad de los sistemas. Este año venimos con un crecimiento muy bueno en el precio del capón. Algo que siempre comentamos con Ale es hasta cuándo ese precio de capón puede seguir subiendo sin que nos afecte el consumo, ¿no? Y ahí es donde está el equilibrio y la, digamos, no digo la incógnita, pero lo que tenemos que tratar de ver. Y este es el precio del cerdo en pie, agosto, y el precio del novillo y del pollo. Y fíjense, cuando uno habla de competitividad, como ya estamos igual que el precio del novillo en pie. Inclusive pasamos el precio del novillo en pie. Y nos empezamos a distanciar mucho del precio del pollo. Miren que en algunos meses de este año el cerdo estaba bien distanciado de la vaca, más del 30-40% que sería lo ideal. Y en algunos momentos tuvimos más barato en precio que el pollo. Claro, ustedes me dirán, pero eso lo ponía yo con el lomo de mi rentabilidad. Es cierto, porque los números en muchos casos no cerraban, pero desde el punto de vista de la competitividad estábamos muy bien. Y eso explica en alguna medida este gráfico por qué crecimos el 8%, porque fuimos competitivos. Yo lo que también defino es que nosotros ya no estamos compitiendo con la vaca. O sea, esto no quiere decir que la gente deje de comer cerdo y coma vaca. Esto quiere decir que la gente deje de comer carne. ¿Está? Por supuesto que hay gente que puede cambiar a la cultura y volver a lo que siempre decíamos, si el cerdo se encarece, la gente va a tener la cultura de comer vaca. Yo creo que hay muchos argentinos que ya no llegan a la cultura. Entonces lo que va a pasar es que va a caer el consumo de carne, porque si el cerdo se encarece, el consumidor medio de Argentina ya no va a tener opción de comer carne y va a tener que buscar otras alternativas. El pollo, que alguien lo nombró, está estacionado hasta ahora. A pesar de que es competitivo, está estacionado. Lo que estaría hablando de un crecimiento casi en el techo del pollo, ¿no? Pero bueno, puede ser una alternativa. ¿Por qué digo que tenemos que tener en cuenta esto? Porque lo que se le paga, esto es un trabajo de la consultora de Juan Uccelli, lo que se paga al productor se transfiere 3 veces al mostrador, según este trabajo. En algunos lugares, en Marco Juárez se transmite 4 veces al mostrador. Pero este trabajo habla de que alrededor 3 veces de lo que nos pagan a nosotros se transmite al mostrador. Y entonces, con estos aumentos del precio del capón, fíjense cómo fue creciendo el precio promedio de los cortes al mostrador. Y de esto hablo de que si sigue creciendo el capón, va a seguir creciendo la carne al mostrador, vamos a perder competitividad y por ende tenemos que buscar ese equilibrio entre el precio que nos cierra a nosotros y el precio del mostrador que le sea apetecible a un consumidor que tiene su bolsillo deteriorado. Y ahí definí lo que es el negocio porcino hoy. Lo que es el negocio porcino hoy, en esta situación por la cual está atravesando Argentina. Con 40% de pobre, con 100% de inflación, algunos hablan de 114, vamos a cerrar esto, y lo más grave es que el año que viene, que parecería ser un año mejor, se habla de una inflación, según las consultoras económicas, del 60 al 70%, encima un año electoral. Así que hay una serie de cuestiones que vamos a ver cómo se comportan. Esta es la relación peso de la red porcina, peso de la red bovina. Fíjense que con el crecimiento del capón la relación bajó al 30%. En los primeros meses del año nosotros teníamos el 84% más barato que la carne bovina. Hoy estamos muy cerca ya del precio de la carne de la res bovina en cuanto a la res porcina. ¿Qué pasa por el otro lado? En lo que más nos preocupa, que son las materias primas. Bueno, yo tomé un análisis de las materias, de cómo evolucionaron el precio de la soja y del maíz y del cerdo de octubre de 2021 a octubre de 2022. En el caso del maíz, el crecimiento fue de 188 pesos el quintal a 370, creció 97% el precio, siempre basado en Agrofit. En el caso de la soja pasó de 347 a 590, creció el 70% el precio de la soja, y el precio promedio del cerdo, promedio, no el máximo, de 136 a 245, lo que habla que creció un 80%. Si uno mira esto, el crecimiento del cerdo en alguna medida compensó el crecimiento que tuvieron las materias primas. Ahora, ustedes saben bien, y está José acá y hay mucha gente que sabe nutrición, que no solamente es maíz soja, hay muchos componentes de la ración que están dolarizados y que hacen que el costo crezca también por ese lado. Cuando uno mira las materias primas,
el crecimiento que hemos tenido fue bastante parejo y compensado con el crecimiento, por lo menos que tuvimos en el capón, con el precio del capón en los últimos meses. Acá en el medio estuvo el mes de septiembre, ¿no? Con el dólar soja, que eso sí nos disparó al diablo los costos. Crecimos en costo un 10%. Por lo tanto, viendo todo este combo, y para ir rápido, veamos la rentabilidad. Indicadores, ustedes saben que el sector porcino, para sacar rápido, para ver cómo estamos, está la relación insumo-producto, que es cuántos kilos de maíz compramos con un kilo de cerdo, y los 5+2, que para mí es más certera que la relación insumo-producto, ¿no? Pero los dos son indicadores en alguna medida subjetivos. Pero bueno, veamos cómo estamos con respecto a esto. Yo tomé el precio del viernes, 2.45 precio cerdo promedio, 2.93 máximo, 59 soja, 37 maíz. Y lo hice de dos formas, que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Acá precio de pizarra. Ustedes son productores, no tienen ni maíz ni soja, compran el maíz, compran la soja, precio de pizarra. Pero la otra es cuando ustedes lo producen. Entonces el maíz no es precio de pizarra, es precio de pizarra menos gasto de comercialización. Y eso es un aspecto muy importante en el negocio del cerdo. Primero, en Argentina, la producción porcina se concibe haciendo maíz y soja, si no somos europeos haciendo cerdo en Argentina, porque es la transformación del grano en carne. Y la otra cuestión es que la rentabilidad del cerdo en Argentina es cuando uno se va lejos de los puertos. El otro día dábamos una charla en Santiago del Estero y para mandarlo de allá hasta acá son 40% de descuento. Entonces los santiagueños hoy tienen materia prima porque tienen agricultura que antes no la tenía, tiene gente que come cerdo y están a 800, 900 kilómetros del puerto. Bueno, yo tomé Marco Juárez, le bajé el 17%, estamos a 120 kilómetros y esa es la segunda opción. Acuérdense que cuando la cosa está bien, la relación de punto de equilibrio es 1. ¿Qué pasa? Precio máximo, precio lleno, estamos en 0,97, casi punto de equilibrio. Precio máximo, precio de maíz menos gasto de comercialización, estamos por arriba del punto de equilibrio, 1,1. ¿Qué pasa con el productor que no saca el precio máximo, saca el precio promedio? Bueno, en el caso del precio lleno está bajo, está en rentabilidad negativa, 0,8, y en el caso de descuento de los gastos de comercialización está en 0,9. En los dos casos está por debajo del indicador de punto de equilibrio. Por lo tanto, esto marca claramente que depende de la situación del productor, de la escala del productor, del precio que saca el productor, de la ubicación de la granja para definir los momentos de la rentabilidad actual. Y este es un trabajo muy lindo que hace el SIAP, es un seguimiento de un criadero de 60 madres con 2 niveles de eficiencia. En un caso con 1.500 kilos, ineficiente, 1.200, perdón, y en el otro con 2.100, un productor de 60 madres que tiene la eficiencia que tiene que tener. Bueno, el celeste es el ineficiente y el rojito, yo lo veo rojo por lo menos, es el eficiente. Y ahí está comparando 2021 y lo que va el 2022. El productor eficiente, que hace las cosas bien, nunca perdió. Siempre estuvo por arriba del punto de equilibrio. No tiró manteca al techo porque la rentabilidad está en el 2%, 3%, pero le fue bien. Se mantuvo. Mientras que el que no obtiene la producción que tiene que tener está muy por debajo de la rentabilidad y probablemente a punto de salir del negocio. Este es un... En pesos. La rentabilidad... No, es... Claro, arriba del punto de equilibrio. Si vos entras al SIAC, ahí tenés el ingreso por mes, el ingreso financiero. Esto, yo lo que tomé para graficar la productividad y el punto de equilibrio de la rentabilidad es solamente cuando estás por arriba, cuando no perdés plata. Después, si vos entrás, tiene un cuadro con todo, cómo se sacan los costos, todo, y el ingreso, el costo mes por mes y el ingreso financiero inclusive mes por mes. Yo tomé rentabilidad. Lo que está diciendo esto es que cuando el productor pequeño y mediano es eficiente, su rentabilidad, a pesar de los momentos difíciles, está por arriba del punto de equilibrio. Cuando no, está por debajo. Algo que venimos diciendo tantos años y que siempre, lógicamente, no cae bien al oído de un productor, que en un momento difícil, que la está peleando, uno le diga, tenés que ser más eficiente. Bueno, estos son números para demostrar que la eficiencia, todo lo que podamos de eficiencia de acuerdo a lo que tenemos, nos permite ser una tabla que inclusive en los momentos más difíciles nos mantiene arriba del agua, no abajo.
Sí. En el caso del eficiente, 2.100 kilos por año. Serían alrededor de 19, 20 capones vendidos. El otro 1.200. Y esto es de acuerdo a la página del productor porcino que publica costos de producción y los precios máximos y mínimos del capón. Hice digamos, una evolución desde enero de este año a octubre, ahora, a la última semana, de cómo evolucionó el precio promedio máximo y el costo de producción. Un costo de producción que esta página no describe cómo es, pero si uno lo mira, podríamos estar definiendo que es un productor con una conversión global de alrededor de 3:1, un promedio de conversión. Bueno, en el caso del precio máximo teníamos 181 a enero, 293 a octubre, creció el 62%, el precio promedio 154 de enero, 245 a octubre, creció el 59%, y el costo de producción, según esta página, era 141 en enero, 222 a octubre, por lo tanto creció el 57%. Eso significa que todos estos datos significan que este crecimiento de las últimas semanas del precio del capón nos llevó a un punto de equilibrio, a un alivio que no teníamos en los primeros meses de este año. Después, estos son indicadores promedio. Cada productor tiene una situación diferente, tiene una eficiencia diferente, tiene un costo diferente. Si uno promedia esto, podemos decir que el sector estaría en un momento de punto de equilibrio y hasta podríamos decir en algún momento positivo con este crecimiento que hemos tenido fundamentalmente en el precio máximo y también en el precio promedio. Ahora vamos a hablar la última partecita de si podemos seguir creciendo en el sector, a pesar de la economía de nuestro país, a pesar de la situación que tenemos tanto en Argentina como en el resto del mundo. Bueno, ustedes se acuerdan que la Federación de Productores Porcinos de Argentina contrató a FADA y FADA hizo, consultando a todo el sector, una estimación de crecimiento. Y se hablaba de que el sector al 2030 iba a llegar a 26 kilos de consumo e íbamos a llegar a producir más de 2 millones de toneladas. Bueno, en el caso de ese motor que era llegar a 26 kilos, nosotros en estos primeros íbamos a llegar a exportar 800.000 toneladas. Si nosotros llegábamos a 26 kilos y 800.000 toneladas, ahí estábamos en 40.000 cuando se hizo el estudio y crecíamos el 40% anual, el sector superaba las 2 millones de toneladas y podíamos duplicar las 350.000 madres que teníamos en ese momento en el año 2020. Bueno, el crecimiento que estamos teniendo en estos últimos 4 años, del 2020 para ahora, es de 650 gramos por año. Ese es el crecimiento que estamos teniendo. Por lo tanto, es probable que al 2030 no lleguemos a 26, pero si seguimos con este crecimiento, manteniendo este crecimiento, vamos a estar entre 22 a 24 kilos por habitante por año. Yo tomé para eso un crecimiento demográfico que de Argentina creo que es el 5% anual, de 48 millones de personas. Hoy somos 46 y algo, llegaremos a 50 en el 2030, tomemos 48 millones de personas. Y, por supuesto, la gran incógnita es si retomamos o no retomamos el mercado de exportación. Con el consumo solo, nosotros podríamos pensar en 1.100.000 toneladas para el 2030. Hoy estamos en 750.000. Todo lo demás para adelante dependerá de cuánto importemos, pero fundamentalmente va a depender de si retomamos el mercado de exportación. Si nosotros no retomamos el mercado de exportación, probablemente no lleguemos y estaremos muy lejos de las 2.100.000 toneladas, pero sí superando el 1.000.000 de toneladas. Por lo tanto, en el escenario más complejo, que sería seguir con este motor prendido que es el consumo interno, el sector porcino va a seguir creciendo. No con la meta que nos habíamos puesto, sino con una meta menor, pero una meta importante, porque podemos hablar de un crecimiento en los próximos 8 años, que faltan para el 2030, de algo así como 500.000 toneladas. Y eso es muy bueno para el sector. Ahora, ¿cómo vamos a crecer? ¿No? Y esto sí tiene mucho que ver con esta reunión, porque es muy raro en el sector convocar a productores, a técnicos para hablar de bienestar animal, ¿no? Siempre veníamos a hablar para esto, cómo estamos, qué hacemos, cómo mejoramos la parte productiva. Bueno, ahora estamos hablando de bienestar animal. Y eso, como decía Raúl, sin que nos empujen, es muy importante. Y eso es lo que yo
creo que tenemos que definir, porque acá ya no es cuestión de crecer y crecer y crecer, sino de cómo tenemos que crecer. Pensando en nuestro consumidor interno y también pensando en el mercado internacional. La primera cuestión que yo creo que tenemos que definir, y se lo dije al principio, es que el negocio del cerdo hay que pensar o mirar desde el costo y no del precio del capón. Esto suena rarísimo, ¿no es cierto? Porque usted me dice, bueno, pero yo vendo capones y necesito precio. Es cierto, necesitamos precio, pero para que ese precio sea acomodado al bolsillo del consumidor, bajemos costo. ¿Está? Bajemos costo. Si nosotros podemos bajar el costo que de nuestro sistema al mínimo posible, entonces el precio del capón no es la variable que nos mejora la rentabilidad. Cuando nosotros tenemos un costo por arriba de lo que podemos tener, porque somos ineficientes, entonces necesitamos que el capón crezca un poco más. Y cuando el capón crezca un poco más, crece 4 veces en el mostrador y se nos cae el consumo. ¿Qué significa eso? Miren, se los pongo en número rápidamente. El alimento del 65 al 75% del costo. Número más, números menos, precio de maíz de pizarra menos el 17%, precio de la soja con un 5 al 10% por tratarse de Speller, el único país que el subproducto se cobra más que el producto, pero no cobran el 5 o el 10% más. Por lo tanto, precio premezcla puede estar, a lo mejor no aceptado, 250 pesos promedio, lo que nos da una ración de 49 pesos. Después discutamos si es más, si es menos. 49 pesos, ¿a dónde entra la eficiencia? Acá. Acá entra la eficiencia, en la conversión global. Esta palabra en el cerdo engloba todo. Ustedes dicen conversión global, dicen negocio, dicen eficiencia, dicen la macana que hacemos, las cosas bien que hacemos. Porque la conversión global es la cantidad de alimentos que ustedes preparan en la granja durante un año y la cantidad de kilos que venden. Y cuando uno habla de alimentos, habla del 75-70% del costo de producción. Así que están todas las fichas puestas ahí. Entonces veamos qué pasa cuando un productor tiene 3.3 de conversión global, que sería un productor mediano, con una conversión, diría, relativamente aceptable, o cuando tiene 2,9. Cuando tiene 3,3, el costo de producción, multiplicando 3,3 por 49 pesos, y pensando que esto es el 70%, por lo tanto le agregamos un 30% más, nos da 231 pesos de costo. Pero si ese productor baja a 2,9 su conversión, o una granja que tiene 2,9 de conversión, con el mismo sentido, tiene 203 pesos de costo. Por lo tanto, este productor necesita un precio de un capón más alto y este necesita un precio de capón para tener una rentabilidad adecuada más bajo. Claro, ustedes me pueden decir 2,9 es un sistema intensivo que invierte 6.000, 8.000 dólares, 3,3 es un sistema de mediana escala que tiene una inversión menor. Es cierto, y es cierto, ¿tá? Pero que este no se vaya a 4. Eso es lo que tenemos que lograr, porque este nunca se va a ir más arriba, porque la misma inversión le determina la conversión global. Pero en el pequeño y mediano productor, ahí es donde hay una gran variabilidad en la eficiencia. Y hay productores que tienen 3,3, hay productores que tienen 3,2, pero hay productores que tienen 4. Entonces, esa es la redefinición del sistema. Seamos eficientes para gastar menos comida y producir más carne. Por lo tanto, nuestro costo va a ser más adecuado y el precio del capón más competitivo en el consumo interno. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Lo que estamos hablando acá. Y acá estamos hablando de uno de los aspectos que nos va a exigir el consumidor. Hace muchos años atrás, cuando yo empecé a trabajar en cerdo, el productor porcino no pensaba en el consumidor, porque al consumidor le llegaba un fiambre. Hoy, el consumidor nos dice qué quiere. Por lo tanto, no solamente vamos a tener que hablar de bienestar animal, como estamos hablando en esta jornada. Vamos a tener que tener cada vez más en cuenta el impacto ambiental. Hoy la ganadería, no la ganadería porcina, la ganadería en Argentina en general, está siendo mirada y analizada desde el punto de vista de impacto ambiental. Nueva Zelanda, país productor lechero por excelencia, está por poner un impuesto a la vaca por emisión de metano. Y el que no cumpla con determinados requisitos va a tener que pagar ese impuesto. El mundo y la Argentina nos están analizando por esto. Y recuerden todo lo que nos dijeron cuando iban a venir las empresas chinas. Sobre que éramos contaminantes, que teníamos mucho, que íbamos a ser productores de una pandemia. Entonces, eso que por ahí exagerado y fundamentalista, como recién decían los chicos, es el mensaje que nos están dando y es el que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la producción porcina que viene es una producción de eficiencia, de escala, de seguir produciendo kilos de carne, pero contemplando el bienestar animal, el ambiente, contemplando la bioseguridad, como recién lo decía Fernando, y sobre todo la seguridad alimentaria. Eso es la imagen
de lo que nosotros producimos y de lo que nosotros vendemos y de lo que nosotros queremos que el consumidor coma. Entonces, carne barata, contemplando otros aspectos. Eso es lo que viene para seguir creciendo en el mercado interno. Y otro gran desafío es dejarnos de pelear con la industria. En Argentina parece que la industria es una cosa y el cerdo es otra, y el productor es otra. Tenemos que de una vez por todas sentarnos en la mesa y entender que los dos estamos en un mismo barco. Y tenemos que entender muchas cuestiones, ponernos de acuerdo. Recién hablábamos de la importación, tenemos que acomodar a la industria tiene que entender que se tiene que acomodar, no puede ser que tengamos 88% de la faena en provincia de Buenos Aires, no puede ser que todas las regiones del país, incluido Córdoba, son deficientes en cuanto a la relación producción-faena, no tenemos capacidad de frío para consolidarnos en el mercado de exportación, hay un montón de cuestiones que tenemos que sentarnos con la industria y ponernos de acuerdo, porque somos una cadena y estamos todos en el mismo equipo. Y va a ser muy difícil que el sector crezca si no se acomoda la industria y si no nos ponemos de acuerdo con la industria. Es difícil. Yo nunca lo vi en estos 37 años que estoy en el sector. Siempre nos peleamos. Pero cuando miremos con perspectiva, sin ninguna duda que en algún momento nos vamos a tener que poner de acuerdo en algunas cosas para tener un crecimiento sostenible e integrado como cadena. Si no, uno por un lado y el otro por el otro, peleando constantemente, va a ser difícil crecer. Y otra cuestión importante es fortalecer la imagen del sector porcino. ¿Qué somos nosotros para la Argentina? ¿Qué somos nosotros para la política agropecuaria argentina? Somos una carne estratégica. ¿Por qué digo esto? Porque estamos reemplazando a la vaca en el mercado interno. Argentina en el 2000 consumía 99 kilos de carne, 65% vaca, 27% ave, 8% cerdo. 2022, ¿se acuerdan que se cerraron las exportaciones bovinas porque el argentino había dejado de comer carne? Bueno, hay que decirle que creció el 12% el consumo de carne. Lo que sí, que el 65% de vaca bajó al 43,6%, el 27% de ave subió al 42% y el 8% del cerdo subió al 15%. El argentino no dejó de comer carne, come otro tipo de carne. Y hacia dónde está la estrategia, porque todo lo que bajó la vaca lo va ocupando el cerdo. Y yo estoy convencido que la vaca va a bajar a niveles cercanos a los 40 kilos, pero no porque me ponga contento que la carne de vaca retroceda en el mercado interno, porque eso libera toneladas para la exportación. Y ahí empezamos a ser racionales desde el punto de vista de nuestro mercado. ¿Quién está llamado a reemplazarla? El cerdo. Porque el consumo de ave está en el tope. Miren la evolución del consumo de ave y está ahí, estabilizado, mientras que el cerdo crece año tras año como los vimos. De vuelta, seamos competitivos, eficientes, con buen precio para poder aprovechar este retroceso y estos escalones que estamos dando en el mercado interno. ¿Y por qué digo que somos estratégicos también? Porque el país necesita de esto, necesita de la ganadería. ¿Cuánto año Argentina va a estar para darse cuenta que somos un país primarizado, que seguimos vendiendo producto primarizado, que tiene que haber una guerra para que lo que vendamos vaya a $600? Que estamos convencidos de que vender harina de maíz o de que vender lecitina o que de vender un speller es valor agregado. Eso es lo que hace la ganadería, toda la ganadería en Argentina. Y si no, miren estos valores. Esto de la Bolsa de Cereales, campaña 2021, la última publicación en el anuario de la Bolsa de Cereales. Producción de speller 2021, 31 millones de toneladas. ¿Saben cuánto exportamos? 27,7. ¿Cuánto usamos? 3 millones de toneladas. Significa que exportamos el 90% de materia de proteína para que otro país transformen en carne y lo vendan al mundo y nosotros consumimos solamente el 10%. ¿Qué hicimos con el maíz? Producimos 60 millones de toneladas, 38,7 se exportan como grano, el 64% y algo de harina, y solamente 16,5 se destina a la ganadería, de las cuales 3 y algo van a alimento balanceado y un 12 millones se destinan a forraje animal. Por eso Argentina es el 0,2% de las 12 millones, casi 12 millones y medio de toneladas que se exportaron en el 2021. ¿Quién es el principal exportador? Europa, el 40%. ¿Cuánto produjo de maíz el año pasado Europa? Las 27 países europeos, 70 millones. ¿Cuánto producimos nosotros solo? 60. Ellos son los primeros, nosotros somos el 0,3. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Chile el año pasado exportó 270.000 toneladas de carne de cerdo por un valor de 450 millones de dólares. Nosotros exportamos 30.000 por 50 millones de dólares. Y Chile nos compra el 50% de los granos que le da de comer a los cerdos
a Argentina. Entonces, la estrategia del mercado interno y la consolidación de una vez por todas de la conversión del grano en carne hacen estratégico esta carne para desarrollar los territorios, para mejorar la parte económica del país y fundamentalmente porque somos una herramienta fundamental para el desarrollo futuro del país. ¿Qué necesita Argentina? Necesita dólar y trabajo. Nosotros se la damos. Para terminar, con algunas reflexiones, no me voy de esta imagen, porque también tenemos que saber, cuando dijimos al principio, dónde estamos parados. Y esto es donde estamos parados. Este es el camino que pasamos, un camino muy difícil, y este es el camino que tenemos. Y cuando yo digo por qué pasamos este camino tan difícil y tenemos un camino tan positivo para desarrollarnos, bueno, esta es la evolución de la producción. El sector porcino creció 4.3 veces en los últimos 20 años. No hay ninguna actividad que creció de esa manera. Con algunas políticas aisladas que nos ayudaron, sí, es cierto. Yo creo que viene mucho más de la provincia que de la nación, y no lo digo porque te tati ni nada por el estilo, porque siempre las provincias ayudan más al desarrollo que la nación, independientemente del color político que está. Pero más allá de esto, el sector supo crecer, 4,3 veces. Pasamos de las 160.000 toneladas a casi 700.000 en el 2021. Y otra cosa muy importante que el sector supo hacer es crecer en el consumo interno, algo que nos parecía utópico en la década del 90. Y crecimos en el consumo interno, o en el consumo de carne, que incluye fiambre y fresco, 183%. Por lo tanto, en algún momento hay que pararse en el camino y ver para atrás. Y la verdad que cuando uno ve para atrás, no queda más que aplaudirlo a ustedes, porque haber crecido en este país con esta producción de esta manera es para sacarse el sombrero, ¿no? Y eso habla de una sola cosa, de la actitud. El sector porcino maduró, supo a dónde tenía que ir, se puso los pantalones largos y aprovechó los momentos positivos y la peleó en los momentos difíciles. El ejemplo de eso es la pandemia. Nos cerraron casi toda la boca de expendio, cosa inusitada para todos nosotros, nos encerraron, pero el sector porcino siguió creciendo. Entonces, eso es realmente lo más positivo y lo que nos hace poner muy optimistas de cara al futuro. Y por eso trabajamos en estos temas nuevos, como el bienestar animal, el impacto ambiental y todas estas cuestiones que no exige el consumidor para poder seguir creciendo. Yo creo que ser un productor sostenible es un proyecto, un proceso que lleva paciencia, que lleva esfuerzo, que lleva sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero se puede ser un productor sostenible. Y hoy Argentina tiene la fortaleza y el orgullo de decir que conviven grandes empresas con eficiencia a nivel mundial con pequeños y medianos productores que desarrollan los territorios, que dan arraigo rural, y eso realmente lo tienen muy pocas producciones y es el tesoro más grande que tiene la producción y el cual tenemos que consolidar. Creceremos en el interno, creceremos en el externo, pero con los productores adentro. Por eso creo, y termino con esta frase que me encanta, ustedes lo conocen, Roberto Canessa es uno de los sobrevivientes de los rugby de la tragedia de los Andes, ese avión lleno de rugby uruguayo y familiares que cayó en la cordillera, de lo cual fue una tragedia, pero yo lo tomo esa palabra porque ellos ahora lo usan en sus disertaciones para dar estímulo y actitud. Y ellos decían que se salvaron porque no esperaron que el helicóptero venga, lo salieron a buscar. Estaban muertos de hambre, en un estado desastroso, pero tuvieron esa fuerza y esa voluntad y esa actitud de decir, nos paramos, empecemos a caminar en esta condición hostil hasta que encontremos a alguien que nos salve, y lo salvaron. El cerdo hizo lo mismo. Cuando llegó el año 2000, el cerdo dijo, vamos a pararnos, vamos a hacer otra cosa diferente. Y ahí cambiamos el sistema de clasificación de red, ustedes empezaron a poner carnicerías, empezamos a hacer conocer a la gente la bondad de la carne de cerdo, los cortes, empezamos a pelear en el mercado interno al pollo y a la vaca, y hoy tenemos este resultado actual y de crecimiento. Por lo tanto, no esperamos nada, nos pusimos a trabajar y eso es lo que tenemos que seguir haciendo para seguir creciendo. Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Si hay preguntas, si no, Juan. Sí. Ujú.
Ujú. Yo creo que ese escenario va a venir en algún momento. Eso es indefectible. Eh, en algún momento vamos a entrar en un mercado normal donde todo flote y nada esté pisado. ¿Está? Bueno, por eso hablo mucho de la eficiencia y de la estrategia y de la gestión, porque ahí sí seguramente va a ser cada vez más competitivo. Y hay otra cosa que creo que tenemos que definir y tiene un poco que ver con lo que vos planteás. ¿Cuál tiene que ser la rentabilidad de un criadero de cerdo? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuánta plata queremos ganar con esto? Porque algunos por ahí dicen, o tenemos algunos momentos de rentabilidad del 40%, y en otros momentos estamos con rentabilidad negativa, y en otros momentos estamos con el 5%, y en otros momentos... Bueno, ¿cuál es la rentabilidad del negocio porcino? Vos sabés bien que la rentabilidad es el ingreso del capital, y en el cerdo el capital es alto, porque vos ponés $2.500, $3.000 si tenés un criadero chico, $8.000 si tenés un criadero tecnificado. Bueno, definamos la rentabilidad, la ajustemos a esa rentabilidad con la eficiencia, con la gestión, independientemente de tu escala de volumen. Y en ese escenario y con esas herramientas vayamos a pelear este mercado que va a venir en poco tiempo. En poco tiempo. Yo siempre en eso creo que como productores de cerdo de Argentina tenemos el beneficio de tener el grano y eso no lo tiene gran parte del mundo. Mira, cuando hoy se hablaba del tema de Europa, que creo que lo tocaba Raúl, del cambio de las maternidades, yo hace mucho tiempo, no fui muchas veces, pero hace unos años atrás fuimos, y uno cuando va a Europa se da cuenta de que Europa tomó la definición de bajar la producción ganadera, porque no lo pueden hacer. Hoy somos 7.000 millones de personas, dentro de 20 años, ¿cuánto vamos a ser? 9.000. Y Europa ya está al tope de su producción, desde el punto de vista de la contaminación, desde el punto de vista del espacio, no tienen grano, entonces ellos quieren ir por otro camino, no por la producción de alimentos. Y es ahí donde América Latina en su conjunto, con ese mercado muy flotante, muy libre, es donde nosotros empezamos a tener oportunidad. Y cuando hablo de América Latina, hablo de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil y de algunos otros países que están creciendo en producción porcina. Ese escenario que vos planteás es el que viene. Es el que viene, no cabe ninguna duda. Con este contexto de exigencias, como el bienestar animal, el impacto ambiental, pero también con una economía mucho más libre, donde vamos a tener que jugar con esta herramienta que estamos pidiendo, ¿no? Con la eficiencia, la gestión y nuestras bondades agroecológicas. Sí, Tati. Sí, sí, sí. Sí, sí, en la cadena. Por eso, mira, tengo un gráfico que no lo puse para no ser larga la charla, que habla de 4 años que están publicados en el Ministerio de Producción y Capacidad de Faena por provincia. Yo lo redondeé por región. La única provincia que tiene 80% más de capacidad de faena que produce es Buenos Aires. Córdoba produce 1.600.000 capones y faena 1. El NEA, el NOA, el Centro Cuyo y la Patagonia, Santa Fe está casi en un punto de equilibrio. Todas las demás están 40% por debajo de lo que faena, de lo que producen para faenar. Es más, todos sabemos que en Argentina no solamente importamos de otro país, se importan entre provincias. Está, que eso es gravísimo, porque llevamos los cerdos de un lado para el otro porque no tenemos lugar para faenarlo. Estuvimos en Santiago del Estero, acá está María, que viene del norte. Eso es así, y por eso yo puse eso, que no hace rato que no lo ponía en una charla, de sentémonos con la industria, porque la industria tiene que hacer los deberes. Y tenemos que ayudar a la industria, vamos a tener que invertir en la industria. Claro, no es el otro, no, ese, por supuesto, soy, no, claro. Y cuando llega el momento de la importación, perdonando la palabra, nos empezamos a putear. Y eso no es bueno.
hablemos con la industria, pero también en los momentos difíciles nos podemos putear, porque toda la buena familia termina en algún conflicto, pero a su vez pongámonos de acuerdo en lo que necesitamos. El otro día lo hablábamos con Raúl, el que tiene que dar el paso fuerte ahora es la industria. La producción dio mucho paso, pero como vos decís, son pasos que si no lo da la industria, no son lo eficiente que tienen que ser. Exactamente. No solamente por eso. Exacto. Listo. Alguien lo tiene que dar. Forma parte del negocio. Forma parte del negocio. Sí. Sí, pero vos fijate, mira, el otro día estábamos en Santiago del Estero y hay un productor de cerdo de Coronel Molde que tiene frigorífico grande en Coronel Molde que ahora está invirtiendo en un criadero de cerdo en Santiago con frigorífico de ciclo 1 y 2. Esas cosas se pueden dar. Y es muy importante en la industria, ¿saben para qué? Para el pequeño y mediano productor. Porque el gran productor mete una jaula acá y la lleva a Buenos Aires. ¿Es irracional? Sí, totalmente irracional. Transportamos 1000 kilómetros, 500 vivos, 500 con una media red. Pero el pequeño y mediano productor, ¿a quién le vende? Al intermediario, porque no tiene escala. Y ese vos sabés lo que te hace. ¿Está? Entonces, eso es el tema que tenemos que trabajar. Si no, el crecimiento desordenado y no sirve. Sí, el norte, pero estamos hablando de Córdoba, que tiene 600.000 capones más de lo que faena, ¿no? Sí, 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 sí. Escala, este negocio es de escala y de eficiencia. La escala se logra con inversión, si la podés hacer, y si no, con proceso asociativo. Bueno, por eso tenemos la suerte de tener muchas organizaciones hoy que están trabajando en eso. Bueno, Juan, ya me fui.